El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. San Pablo en su primera carta a los Corintios aclara un punto para que todos lo tengamos claro. En el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, ustedes ven que nuestros amigos separados, los evangélicos, se saben el capítulo, el versículo, y siempre nos atacan con esto de en tal carta, en tal sitio, en tal capítulo, tal versículo, y uno se queda ahí como que no sabe qué responder. Uno de los ataques que tienen frecuentes es eso de: no llaméis a nadie Padre en la tierra, solamente Dios es nuestro Padre. Pues aquí tienen ustedes la respuesta. Dice San Pablo: no os escribo esto para avergonzaros, sino para haceros recapacitar, porque os quiero como a hijos. Porque tendréis 1000 tutores en Cristo, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os he engendrado para Cristo Jesús. Soy yo quien os he engendrado. Aquí San Pablo está diciendo: yo soy vuestro Padre. Os he engendrado para el Evangelio. Entonces él sí, diríamos, se da el título de Padre de los creyentes. Por eso es que al sacerdote se le llama Padre. ¿Por qué? Porque engendra para el Evangelio. ¿Cómo? Con el bautismo. Si tú recibes el bautismo de las manos de un sacerdote, él te está dando, te está engendrando, te da la vida del Espíritu, la vida de Dios. Por eso es que se le llama Padre, porque me da la vida de Dios. El sacerdote es Padre cuando te da el alimento, que es lo que te da la vida divina. El sacerdote es Padre cuando en la confesión, una vez que se peca mortalmente, si has pecado por eso se llama pecado mortal, porque mata la vida del alma. ¿Y cómo recupero esa vida? ¿Cómo soy reengendrado otra vez para Dios? Mediante la confesión. En estos días una persona que estaba hablando y me decía: yo me confieso directamente con Dios. Y yo le decía: aquí tiene la Biblia, tenía delante. Dime en qué sitio dice que Dios te perdona cuando te confiesas directamente con Él. Pues búscalo y dímelo. ¿Dónde dice aquí? Cuando acudáis a mí directamente. Pero si Jesús dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, tú obras en contra de lo que dice Jesús.
Ya tienen aquí en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 15, que San Pablo dice: yo soy vuestro Padre, os he engendrado para Cristo Jesús. Esto es importante saberlo y no quedarnos confundidos cuando nos vengan atacando de que no llaméis a nadie Padre. Hay distintas formas de llamar a uno Padre. Por eso Jesús quiere que entendamos bien la palabra de Dios y no nos confundamos. En este Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, aquí tienen otro de estos versículos, otro pasaje, también que hay que saber entender para comprender bien las Sagradas Escrituras. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado, los discípulos arrancaban espigas del sembrado de trigo, frotándolas con las manos, se comían el grano. Los fariseos les preguntan: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Y la pregunta es: ¿qué es lo que está prohibido en sábado? ¿Y por qué le dicen a los apóstoles que hacen lo que no está permitido? La pregunta: ¿es que el sábado no está permitido comer? ¿O el sábado ya no hay que comer porque es sábado? Pues claro que está permitido comer. Vean hasta dónde llegaban los fariseos. Comer sí está permitido, pero trillar, ¿saben lo que es trillar? Cuando antiguamente se tenía ahí, antiguamente y actualmente también en muchos sitios más rudimentarios, todavía se echa las espigas y se toma la trilla, el trillo, como se le llame, y se empieza a dar vueltas para separar el grano de la espiga y de la paja. Entonces, ese trabajo de trillar, que unos lo hacen vareando con una vara, otros con unas cuchillas que van pasando sobre las espigas y el grano, eso es trillar. Pues los fariseos le llamaban a poner una espiga aquí en la mano y con la otra frotarlo así para que se separe el grano de la paja. A esto le llamaban trillar. Como están trillando, están trabajando en sábado, hacen lo que no está permitido. Bueno, si cuando comes no puedes separar la paja del grano, entonces eso sería un trabajo. Ya no podrías comer, o te lo comes así con paja y todo, y entonces, bueno, ya no sería tan digestivo, ya sería en la boca, sería de otra manera muy diferente. Han llegado ya a tal escrúpulo de interpretar el trabajo de tal manera que esto se puede y esto no se puede, esto de esta manera y esta de otra. Esto es en tiempo de Jesús. Hoy día, hace unos años visité en Puerto Rico y un muchacho que trabajaba, estudiaba y trabajaba allá en Estados Unidos, él se pagaba sus estudios trabajando, pues hacía de portero, el católico, pero convencido, amante de la Virgen, de la Santísima Virgen, de su Inmaculado Corazón. Él trabajaba en un edificio diríamos, de guardián, de portero, y entonces venían los judíos, o llegan, porque viven allá, y dice, hay muchos judíos en ese edificio, o es prácticamente de judíos, y ellos el sábado es el sábado día de descanso. Ellos, como no pueden trabajar, pues entonces hacen las compras, pero que el muchacho le pagan para que él cargue las bolsas de la comida y se las suba hasta la casa. Y ellos abren la puerta, entran y dicen, déjalo allí. Y ponen las bolsas sobre la mesa. Entonces él entra hasta la cocina, le pone las bolsas, le dan su propina y él se marcha. Dice, si el día sábado un huevo se les cae al suelo, no lo limpian, no lo recogen, ahí se queda, porque eso sería trabajar y no pueden trabajar.
Así es que preparar la comida sí, pero si se les cae algo, ya recogerlo del suelo es trabajar. Así es que eso no lo hacen. Dicen, ellos son, si se les cae algo, si pasa esto, lo que sea. Me iba contando ciertos detalles que él, ya con años trabajando ahí. Una cosa es entender la ley de Dios, no hacer un trabajo servil. Otra cosa es esto, critican a los apóstoles porque simplemente están alimentándose, están comiendo y están separando el trigo, el grano de la paja para poder comérselo. Y ya eso le llaman, no, están haciendo lo prohibido en sábado. Tenían tal cantidad de prohibiciones que tenía que ser uno muy abogado, muy inteligente y saberse todas las normas para no faltar nunca al sábado lo que ellos entendían. Jesús, sin embargo, nos está dando una interpretación cristiana, más comprensible, más en esta caridad del Evangelio. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Está en la palabra de Dios. Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y sus compañeros. Un día llegó David, que estaban muertos de hambre, y entró en uno de los santuarios y estaba el sacerdote y le dijo, oye, ¿no tienes por ahí algo de comer? ¿No tienes por ahí unos panes? Y dijo, no tengo nada, solamente los panes presentados, porque la gente hacía sus ofrendas y ellos presentaban lo mismo que se presentan las primicias de los animales cuando por distintas ocasiones los fieles presentaban para hacer una purificación, un sacrificio, lo que fuera, presentaban sus primicias, pues también presentaban de la harina el pan. Se presentaba, se ponía en el altar, se ponía en un ofrecimiento, se ponía delante del Señor y al día siguiente se quitaba el pan del día anterior y se ponía el pan nuevo. Entonces, al quitar ese pan, solamente era permitido a los sacerdotes. Pero como aquellos tenían tanta hambre, dice, solamente esto. Y dice, pues muy bien, dame ese pan, porque el mandamiento principal no es guardar el sábado, sino conservar la vida. Hay que vivir, yo tengo que comer. Si para ello tengo que hacer el trabajo de preparar la comida, pues lo hago. Si para ello hay cosas que, en este caso, pero dada la necesidad de todos ellos, entonces David interpretó y el sacerdote que estaba allá también interpretó que sí les era permitido. Por eso, hay cosas que nos dicen que tal vez nosotros no entendemos, pero que tiene su explicación. Dios, por eso Jesús nos está dando la interpretación auténtica de las leyes. Tomemos a Jesús y cuando no entendamos algo, dejemos que la Iglesia nos explique. Ayer mismo, esto se lo he dicho porque ayer estaba caminando antes de ayer, estaba caminando por el centro y un amigo separado, un evangélico, con su Biblia, Reina Valera. La Biblia de los protestantes, la Reina Valera, le faltan libros y le faltan capítulos. Ya en Daniel, ya en varios sitios, le faltan algunos capítulos y varios libros. Entonces me dice, ¿dónde está el purgatorio? Y me presenta la Biblia. Digo, a ver, pero a esta Biblia le faltan libros. Se queda callado. Sí, también tengo la católica. Digo, pues en la que está completa, no en esta que le faltan libros, mira, en los Macabeos, el libro de los Macabeos, que esta no lo tiene, y ahí está el purgatorio, la enseñanza del purgatorio, y en otros sitios más. Digo, pero cuando la tengas completa. Me hizo 2 preguntas y ya le dije, pues con la Biblia que está completa, sí, pero aquí le falta. ¿Y dónde está que María es mediadora? En San Lucas, haced lo que Él os diga. ¿No fue la Virgen quien fue y le dijo a Jesús, no tienen vino? Medió entre la necesidad de los invitados a las bodas y Jesús. Y luego se fue a los sirvientes y les dijo, id a Jesús y haced lo que Él os diga. Eso es la mediación.
María le dice a Jesús nuestras necesidades y a nosotros nos dice que vayamos a Jesús y hagamos lo que Él nos dice. Nos lleva a Jesús y nos intercede ante Jesús por nuestras necesidades. Ahí tienen ustedes la mediación, si es que lo quieren entender. Pero si estamos con la mente cerrada y no sabemos entender ni siquiera lo que leemos, entonces eso es lo que les pasa a los evangélicos. Por eso hoy, un primer sábado de mes, la Inmaculado Corazón de María, acudir a ella y pedirle como mediadora que interceda por nosotros, que nos ayude en nuestras necesidades. Si San Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios que Él es nuestro Padre, fue Jesús quien nos dio a la Virgen y nos dijo: «He ahí a tu madre». Y en San Juan nos la dio a todos por madre. Acudimos a ese corazón que no cometió ningún pecado, que es inmaculado, que es esa pureza. Tengan en cuenta que cuando una persona es más santa, tiene más poder de intercesión delante de Dios. Por eso la Virgen María, si ellos quieren entender que la Virgen María ofendía a su hijo porque ella era pecadora como los demás, entonces tampoco entienden el saludo del ángel a la Virgen: Dios te salve, llena de gracia. Entonces no está llena de gracia, también tiene desgracia. Y eso, la desgracia del pecado, eso no es lo que dice el arcángel San Gabriel cuando la saluda. Acudamos a la Virgen María. Ella estaba llena de gracia, por eso una de las gracias que el Señor le concedió es ser inmaculada, sin mancha de pecado. Y cuando ella está libre de pecado, es mediadora y madre, Jesús nos la da por madre. Cuando al pie de la cruz estaba allí junto con San Juan y fue una de sus últimas palabras: «He ahí a tu madre», todo eso está en el Evangelio. Si no lo quieren entender, es porque leen mal, no saben leer lo que tienen delante. Pues, si Jesús hoy les da una lección a los fariseos, también a nosotros nos da una lección. Acudamos a la Virgen, la Inmaculada, pidámosle a ella que intercede ante el Padre y ante el Hijo por nosotros, y que nos trae las gracias, nos dice, porque el decirnos lo que tenemos que hacer para salvar nuestra alma, para agradar a su Hijo Jesús y para nuestra santificación y perfección, eso es interceder, eso es ser la mediadora, eso es ser madre. Así como San Pablo nos explica que Él es Padre de los Corintios porque les ha dado el Evangelio, la Virgen es madre porque ella intercede y nos da la vida del Espíritu. Acudiremos con confianza a la Santísima Virgen María, le pediremos con fe, pues que en este día dedicado al Inmaculado Corazón de María, acudamos con toda confianza y sin temor alguno a hacerlo mal, a desagradar a Jesús, que no se le desagrada en nada. Y de esta manera, puestos en ese Inmaculado Corazón y en nuestro Divino Salvador, démosle gracias a Dios y vivamos como buenos hijos.